Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Hermano, qué Bienvenido gusto saludarte, a la hombre. transmisión que estamos en este momento. ¿No? No, muchísimas gracias por la invitación. Igualmente, buenas tardes a todos los que nos acompañan en esta transmisión sobre la plática para conocer un poco más sobre la historia de la Santísima Virgen de Guadalupe. Un fuerte abrazo desde acá, desde México, ¿no? Un abrazo pandémico a todos por allá. Gracias, hermano. Gracias por haber aceptado la invitación, que lo teníamos ya postergado hace algún tiempo, pero en algún momento tenía que darte la invitación, ¿no? Gracias, en verdad, por haber aceptado la invitación, haber colaborado con esta noble labor que tratamos de hacer, es llevar un poquito más acerca de la palabra de Dios a través de Ajá. la Santísima Virgen María, ¿no? Que es mejor que conocer a Dios a través de la Virgen María y sobre todo de la vocación de la Virgen de Guadalupe. Sí, así es. Qué mejor, mediadora que la Santísima Virgen, ¿no? Recordar que nuestro Señor Jesucristo, no hay nada, absolutamente nada, 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 que nuestro Señor Jesucristo le pueda negar a la Santísima Virgen, ¿no? Ejemplos sobran a lo largo de la historia en las mismas Sagradas Escrituras, ¿no? Pues el primer milagro que se hizo, que nuestro Señor Jesucristo en las bodas de Caná, nuestro Señor Jesucristo que con aquellas palabras le comentó, mujeres, que aún no ha llegado mi tiempo, y la Santísima Virgen con aquella autoridad, no mandando a Dios nuestro Señor, porque la Santísima Virgen sabía perfectamente quién era su hijo, además de su hijo, pues carnalmente, él sabía perfectamente que era Dios mismo quien estaba engendrado en la segunda persona de la Santísima Trinidad. Pero ella, con esa autoridad de madre, que ordenó a los empleados hacer lo que él los mande. Es decir, la Santísima Virgen, tanto en las Sagradas Escrituras como en la vida real, no es así como algunas sectas protestantes dicen, no, es que ella que quiso ordenar a Dios y eso está mal, una sarta de cosas que no tiene caso mencionar. Lejos de eso, la Santísima Virgen, con esa autoridad de ser madre de nuestro Señor, de la madre terrenal, desde con esa autoridad es que pide solicita a Dios nuestro Señor que interceda, ¿no? Le solicita favores. Y asimismo, no, la Santísima Virgen, desde nosotros, a través de la Santísima Virgen, perdón, es que le pedimos favores, recibir gracias y favores, siempre y cuando obviamente sean para mayor beneficio de nuestra alma, ¿no? Para obtener un fruto espiritual mayor. Hermano, creo que tienes apagado el micrófono. Tengo la gran bendición de conocerte ya algún tiempo. Ya creo que cerca de 2 años. Nos conocimos en Más o varios menos. grupos de informática. Y mi coordinación es coordinación de haber seguido los caminos de Dios. Y me acuerdo que le pregunté precisamente porque vi tu avatar, vi tu perfil, que tenías algo del corazón de Jesús. Y en ese momento fue que me llamó la atención ver que dentro de estos grupos había alguien que era distinto. Entonces ahí fue que nació la conversación y nació la gracias amistad, a Dios, ¿verdad? la bendición de tener esta amistad ya por 2 años, pero siempre volvió, si eres de Sinaloa, no recuerdo bien. De Sonora, del estado de Sonora. El estado de Sonora está al noroeste de México. De hecho, es la penúltima frontera con el país vecino de Estados Unidos. Listo, hermano. En todo caso, igual vemos que lamentablemente siempre ocurren estas cosas, ¿no? Cuando son las cosas de Dios, algo tiene que pasar y parece que el internet está también un poco fallando, pero así son las cosas checas que nosotros tenemos que tratar de enderezar un poco. Claro. Lamentablemente tenemos también la predisposición del padre Willy de acá de Radio María, que nos iba a acompañar el día de hoy, pero ayer en la noche que conversé con él, lamentablemente tuvo que viajar inesperadamente, ¿no? Y hasta la fecha de hoy me dijo que no va a poder estar, pero que en un futuro muy cercano, que lo vamos a molestar, él va a estar nuevamente con nosotros, va a estar acompañándonos
y darnos un poquito más de vida espiritual también, ¿no? Entonces, hermano, no sé si quieras acotar algo, comenzamos con la presentación. Para las personas que se están integrando, bienvenidos. Gracias por estar aquí. Compartan la transmisión para que más personas se puedan unir y podamos conocer un poquito más acerca de la Virgen de Guadalupe, de dónde nació, de dónde vino, por qué creemos en ella. Y ya en su momento estaba escuchando un documental en donde la llamaba la Emperatriz de América. Así es, su Santidad Pío XI la llamó desde la Emperatriz de América. Y si no me equivoco, fue su Santidad Pío XI quien declaró fiesta para la Iglesia Universal, para todo el mundo católico. El 12 de diciembre se celebra como fiesta de precepto en todo lo que es Latinoamérica, pero además la declaró de Emperatriz de América y declaró como fiesta universal el 12 de diciembre. En todo el mundo, el 12 de diciembre hay una fiesta especial para la Santísima Virgen de Guadalupe. Listo, hermano, listo. Entonces iniciamos la interna que tienes para nosotros. Tienes algo que compartir, ¿verdad? Ya lo puedo compartir. Sí, así es. Adelante. Muy bien, vamos a dar inicio con esto. Me gustaría iniciar antes, hermano, si tú estás de acuerdo, comenzar con una pequeña oración, pedirle al Espíritu Santo pues que pues esté presente aquí con nosotros, como siempre lo ha estado, y pedirle a la vez al Espíritu Santo pues que interceda, más bien que esté presente, que nos acompañe en esto de acá, ¿no? Bien. Vamos a comenzar pues encomendándonos al Espíritu Santo, ¿no? Al Espíritu más puro de Dios nuestro Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ilumina los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos continuamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de su divino consuelo, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Con esta petición que hacemos al Espíritu Santo, pues vamos a dar inicio a esta plática sobre las consideraciones generales sobre la Santísima Virgen María. Esta plática pues consta de 3 partes principales. Vamos a enfocarnos en la primera parte debido a que es muy complejo. Servidor Abraham Duarte Ruiz, soy miembro de México Guadalupano, en la sección Sonora del estado de Sonora, México. México Guadalupano es una organización que se creó hace ya 3 años, que no solamente incluye católicos, incluye hermanos protestantes, incluye gnósticos, agnósticos, además a personas ateas. Se preguntarán, bueno, ¿y por qué se llama México Guadalupano? En el año del 2018, el gobernador del estado de Jalisco, aquí en México, en la ciudad capital de Guadalajara, en Guadalajara, Jalisco, ordenó crear una escultura herética de la Santísima Virgen María, de la Santísima Virgen de Guadalupe. Una escultura, sobran calificativos para denostar esta imagen, una imagen aberrante, completamente satánica, por lo demás, llena de simbología satánica, etcétera, de más de 10 metros. Esta imagen de más de 10 metros de esta aberración fue colocada en una de las vías principales en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco. La llamó sincretismo, que sincretismo quiere decir mezcla entre culturas, algo así vendría a ser. A raíz de eso, muchas personas, incluidos ateos, gnósticos, agnósticos, etcétera, pues estuvieron en contra de eso, y unos fieles de esta ciudad de Guadalajara, Jalisco, decidieron crear esta agrupación, ¿verdad?, que tiene por nombre México Guadalupano, que hasta el día de hoy, bendito sea Dios, sigue estando en pie.
tanto los cristeros acá de México, en la época de la persecución cristera, hay que recordar un poquito la historia. Una de las últimas persecuciones del año pasado que tuvo la Santa Iglesia, a raíz de los movimientos mundiales, ya sea en Francia, los movimientos en España, desde acá en Latinoamérica, en México, desde en Argentina, etc. Todos los movimientos, las persecuciones que ha habido, ¿no? Que hubo. Grupos de cristeros también integran forman parte, o son integrantes de esta agrupación de México Guadalupano. Concretamente, México Guadalupano surgió a raíz de eso y es para difundir, tienen como única misión difundir el amor a la Santísima Virgen, proteger a la Santísima Virgen. Y curiosamente las personas protestantes, los hermanos protestantes, así como gnósticos, ateos y demás, a pesar de que ellos no son creyentes, que algunos de ellos están en contra de la creencia de la Santísima Virgen, ellos mismos defienden esta causa porque ven a la Santísima Virgen de Guadalupe como un símbolo de unidad para el mexicano. Acá en México hay un canto popular a la Santísima Virgen cuya una de sus estrofas cita lo siguiente: para el mexicano, ser guadalupano es algo esencial. Para el mexicano, ser guadalupano es algo esencial. Y no solamente para el mexicano, para cualquier católico. Cualquier católico, ser guadalupano, ser devoto de la Santísima Virgen, es una obligación para todos nosotros. No hay mayor agrado a Dios nuestro Señor que nosotros veneremos a la Santísima Virgen María. ¿Sí? Dejando este antecedente, comencemos con una oración, una pequeña oración a la Santísima Virgen. Vamos a rezar una Ave María en honor a nuestra Santísima Madre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Esta plática, comentábamos ahorita al inicio de esta intervención, se divide en tres partes principales. Hoy nos enfocaremos en la primera parte, es decir, nos enfocaremos en esta primera parte, en la historia de las apariciones. En una segunda instancia, y con todo el favor de Dios, y Dios nuestro Señor así lo permite, nos abocaremos en la simbología que hay detrás de la tilma. Quizás no todos nosotros estemos familiarizados con qué es una tilma. La tilma, vamos a ver ahorita más adelante, pero básicamente era la vestimenta que utilizaban los indígenas en aquel entonces, en el año de 1531, es decir, a principios del siglo XVI. ¿Sí? Y por último, en una tercera parte, habiendo visto la simbología que hay detrás del manto sagrado de la Santísima Virgen, ¿verdad? Veremos mitos y evidencia de la autenticidad del ayate o la tilma. ¿Sí? Muy bien. Si nos preguntamos por qué tilma y ayate, básicamente es lo mismo, ¿no? La tilma y el ayate. Es la misma vestimenta de los indígenas. ¿Cómo comenzó eso de la historia? ¿De dónde viene esta devoción? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo comenzó? ¿Cómo tuvo origen esta devoción a la Santísima Virgen? ¿Cómo fue que se apareció? Primero hay que remontarnos al año de 1531, en el Cerro del Tepeyacac. El Cerro del Tepeyacac, actualmente, hoy en Ciudad de México, capital aquí de México, de la República Mexicana. El Cerro del Tepeyacac, un cerro pues alto, alrededor casi 2 kilómetros de altura, sobre el nivel del mar. Era un cerro muy característico para los indígenas, recordar las antiguas culturas indígenas que existían en toda Latinoamérica. Concretamente, en aquel entonces, pues había varias de tribus que comprendían desde mexicas y casi todos ellos dominados por los aztecas.
El cerro del Tepeyacac, que significa nariz de cerro, es el significado literario, ¿verdad? Esa que decía nariz de cerro es porque la forma tenía como, la forma del cerro, si uno lo ve, parecía como un tipo de nariz, por eso de ahí viene la etimología. Para los españoles, cuando llegaron aquí en la conquista, en la época de la conquista, pues un puñado de 200, 300 españoles que en aquel entonces vivían, en el año 1531, alrededor de 200, 300 españoles, alguna cosa así, comparados contra los miles de indígenas que había. Para ellos, el Tepeyacac, no sabían cómo pronunciarlo. Tepeyacac es la palabra en náhuatl, en el lenguaje de náhuatl. En náhuatl era el lenguaje de los indios de aquel entonces. Para ellos lo llamaban, o era conocido como el Tepeaca, porque no podía pronunciar esto, debido a que no sabían así el Tepeyacac. Tepeaca, Tepeaca más bien lo decían ellos. Cuando nosotros revisamos los escritos de las apariciones, ordinariamente nos encontramos no con Tepeyacac, mucho menos con Tempeyac. Lo encontramos con este escrito, Tepeaca, porque era la pronunciación que los españoles utilizaban para referirse a este cerro. En este cerro se encontraba la imagen, la escultura, por favor, de la diosa Tonantzin, ¿verdad? La diosa Tonantzin, o la Coatlicue, como también fue conocida, para los antiguos indígenas era como conocida como nuestra venerable madre. Así la conocían ellas. Era la que llevaba la falda de serpientes, como lo podemos ver aquí en esta imagen. Una falda llena de serpientes. Y para los antiguos indígenas era conocida como la madre de todos los dioses. Recordar que los antiguos indígenas, sobre todo aquí en la cultura de Latinoamérica, eran politeístas, es decir, tenían la creencia de varios dioses. Tenían un dios prácticamente casi para cualquier cosa, así como los romanos. Esta Coatlicue, esta diosa de Tonantzin, o la Coatlicue, que para ellos era la máxima autoridad, que era la madre de todos los dioses. Vemos aquí en esta imagen cómo acá arriba tiene, vamos a decir, la cabeza así como de la serpiente. Quetzalcóatl, que era el dios supremo entre los antiguos indígenas, estaba por encima así de ella, naturalmente, pero ella era como la madre de todos los dioses. Vamos así como la que engendró esto de acá. La serpiente emplumada. Esta imagen que vemos aquí es la imagen que se encontraba en ese cerro del Tepeyacac, después conocido como Tepeyac y para los españoles como Tepeaca, ¿verdad? Esta es la imagen que estaba arriba del cerro. Es donde le brindaban culto a los indígenas, donde peregrinaban, hacían unas grandes peregrinaciones. Los historiadores españoles, los primeros historiadores españoles en llegar aquí a Latinoamérica, narran las enormes peregrinaciones que hacían mucho antes de principios del siglo XVI. Es decir, una devoción que se ignora cuánto tiempo tuvo. Pero ellos hablan de que hacían enormes peregrinaciones hacia este cerrito del Tepeyacac para hacer sacrificios humanos, además de ofrecer otras cosas, comidas, alimentos, prendas, etcétera, en el altar dedicado especialmente a esta diosa, a la Coatlicue, la que tiene la falda de serpientes, la que ellos conocían o la que ellos conocían como la madre de todos los dioses, como la diosa suprema, como la madre del dios supremo, perdón, de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada.
notemos aquí la importancia de esto de aquí. El cerro del Tepeyacac, o del Tepeyac, después llamado así, era el artífice, fue el testigo de gran cantidad de sacrificios humanos, de esclavos a los cuales les retiraban el corazón, que los mutilaban, donde comían sus órganos, en ocasiones en donde estos, habiéndoles extirpado el corazón, que el sacerdote que hacía esas ceremonias, esos sacrificios humanos, esos rituales, comía el corazón, y el resto lo que quedaba de esta persona, de la persona que era sacrificada, se comía, se hervía los restos del individuo. Únicamente dejaban los huesos. Se narran por los españoles que este lugar, este cerro, pues emanaba un hedor hediondo, pues muy fuerte, ¿no? Debido a la sangre, a la cantidad de sangre, los ríos de sangre que se vertían ahí. Putrefacto por los cuerpos mutilados, los restos que quedaban, etcétera. Me viene a la mente esos sacrificios humanos con la aberración del aborto. Esas similitudes que se tienen, ¿verdad? Que esos sacrificios que se hacían a la diosa y al dios serpiente. Recuerda que la serpiente, hermanos, pues era representada como el mismo demonio, es representada como el demonio en las Sagradas Escrituras. Muy bien. Hacia el año de 1531, después de todo este tipo de cosas que pasaban, que sucedían, sucedió un evento histórico que marcó un hito en toda la historia. No solamente en el mundo católico, no, un hito en la historia de toda la humanidad. En el año de 1531, ¿verdad?, según narran, el Nican Mopoua, es más o menos la pronunciación que se tiene, ¿no?, del texto escrito en el lenguaje del náhuatl. Que el náhuatl, decíamos ahorita, era una de las tantas lenguas que se hablaba, pero el náhuatl, curiosamente, era la lengua común. Es como decir el español en Latinoamérica. El náhuatl la hablaban la mayoría de las más de 300 tribus indígenas que había. El Nican Mopoua, que literalmente quiere decir aquí se narra, esa vendría a ser la traducción literal del Nican Mopoua. Aquí se narra, aquí se cuenta. Ese texto, escrito casi un siglo después de las apariciones, es decir, cerca del año de 1628 aproximadamente, fue el primer documento histórico que narró las apariciones de la Santísima Virgen María. ¿Por qué casi un siglo después? Preguntan algunas personas. Porque en aquel entonces, en el año 1531, los historiadores, tanto indígenas, así como los mismos españoles, narraron, escribieron algo, o narraron a través de textos, a través del güey Tlamahuitzoltica, que significa el gran acontecimiento. ¿Qué es eso del gran acontecimiento? Cuando esto sucedió, se narró esto. El güey Tlamahuitzoltica, literalmente quiere decir gran acontecimiento, que básicamente fueron los textos introductorios y oraciones que se dedicaron a la Santísima Virgen en honor a esas apariciones que sucedieron, a ese evento histórico, a ese hito histórico.
Y después se le incluyó el Nicamapoúa, que era el relato textual de cómo sucedieron esas apariciones. Esas apariciones que se narran, el evento de las apariciones narradas en el Nicamapoúa, ¿verdad? Fueron contadas después debido al tiempo. Hay que recordar que en aquel entonces la información no viajaba tan rápida, no había tantos escritores como ahora, eran pocos los indios que eran letrados, eran muy escasos, y los españoles que sí eran letrados, pues no era algo así como que, bueno, pues hay que, ¿cómo decirlo? No es algo como que se hace en el momento inmediato, no, sino que pasaba un tiempo para que eso sucediera. Tiempo después, con el en el Hueytelamahuitzoltlica, ¿verdad? En el libro del gran acontecimiento, se incluyó el Nican Motecpana, que quiere decir aquí se pone en orden. Es decir, originalmente el Hueytelamahuitzoltlica consideraba estos dos textos introductorios sobre las apariciones de la Santísima Virgen y algunas oraciones que se habían compuesto. Pero incluía además el Nican Motecpana, que era básicamente un listado de los milagros atribuidos a la Santísima Virgen de Guadalupe en los años posteriores a su primera aparición. En los años posteriores a la primera aparición de la Santísima Virgen. Quiere decir que desde el momento de las apariciones de la Santísima Virgen comenzó esta gran devoción. Vamos a ir viendo a detalle qué fue lo que sucedió en esas apariciones y cuáles fueron las consecuencias de esas apariciones. En el Nicamapoúa se habla de un indio a quien se le apareció la Virgen, hoy conocido como Juan Diego. En realidad era un indio de la tribu de los Chichimecas llamado Cuauhtlatoatzin, que quiere decir el águila que habla o el que habla con el águila. Esa sería más o menos la traducción literaria, ¿verdad? Los Chichimecas eran consideradas por los aztecas como linaje de perros, porque era la raza más baja que había. En cuanto a linajes de razas indígenas, la etnia de los Chichimecas era la más baja que existía en categoría. Por eso le llamaban los Chichimecas, que Chichimeca es un nombre despectivo. La palabra Chichimeca por sí sola es un nombre despectivo y quiere decir linaje de perro. Esta es la traducción literal de esta palabra. El indio Juan Diego, anteriormente llamado Cuauhtlatoatzin, o el águila que habla, el que habla como águila con el águila, era originario de esa tribu. Era un hombre adulto, mayor, no se sabe a ciencia cierta la edad de él. Tenía familia y ya mayor, alrededor de los 50 años, si no me equivoco, 54 años, si no me equivoco, puedo con temor a equivocarme, fue bautizado y renombrado como Juan Diego en el año de 1524. A partir de este momento de su bautizo del año de 1524, ya fue conocido como Juan Diego. Ya no era conocido como Cuauhtlatoatzin. Y una vez que fue bautizado, tiempo después, es decir, semanas o meses después, contrajo el santo sacramento del matrimonio con su pareja, con la que era su esposa y la madre de sus hijos.
A raíz de que recibió el sacramento del matrimonio, llevó una vida de castidad hasta el año de 1529, en que falleció su esposa con el nombre cristiano de Marta Lucía. Se le conoce a Juan Diego, se destaca a Juan Diego, o se le reconoce que era un hombre de fe, que frecuentaba el Santísimo Sacramento a través de la comunión. Es decir, cada semana. Recordad que en aquel entonces fue su santidad Pío X que él permitió que la comunión se pueda recibir diaria. Anteriormente, antes de su santidad Pío X, la comunión era cada semana. Solamente una vez por semana se permitía comulgar a los fieles. Los únicos que tenían dispensa eran los sacerdotes, ¿verdad? Y se sabe de Juan Diego, con base a los historiadores, tanto indígenas como españoles, que después de haber recibido el Santo Sacramento del Bautismo, se dedicó al estudio del catecismo. Hay que recordar, hermanos, que en el año en aquel entonces, de 1494, que sucedió la conquista, ¿verdad? De 1424 al año 1521, en la cual estamos hablando de acá, había muy poca cantidad de indios, de indígenas que se habían convertido. Eran una gran minoría. Decíamos ahorita con la diosa de Tonantzin, la Coatlicue, con la Coatlicue, que los mismos españoles narraban las peregrinaciones que hacían, que ellos veían aterrados los sacrificios que hacían, cómo le extirpaban el corazón a una persona, cómo el sacerdote que le extirpaba el corazón se lo comía enfrente de todo el público, y ellos celebraban eso, como el hedor que emanaba del Tepeyacac, debido a la cantidad de muertos, la putrefacción, etcétera. Y que los mismos indígenas eran caníbales, degustaban la carne de estas personas que eran sacrificadas. Del año de 1494, época de la conquista, ¿verdad?, hasta este año de 1521, de 1490, disculpen, cometí un error, del año de 1494, del 12 de octubre de 1494, del descubrimiento de América, perdón. La conquista se llevó en 1521, disculpen ustedes. Del año de 1494, del 12 de octubre de 1494, en que se descubrió América, el nuevo continente, ¿verdad?, por Cristóbal Colón, al año de 1521, que fue la gran caída de Tenochtitlán, que comenzó propiamente hablando la conquista, era una gran minoría de indios que se habían convertido. 10 años después, en 1531, no fue la excepción. En ese periodo fue una gran minoría de indios que se habían convertido. Es lo que se le reconoce a este indio Juan Diego. Una vez que él fue bautizado, él por voluntad propia, junto a su esposa cristianamente llamada Marta Lucía, decidieron vivir en castidad después de recibir el sacramento del matrimonio. Y ambos se destacaron, sobre todo Juan Diego, por ser un hombre de fe, por frecuentar la Sagrada Eucaristía y por el estudio del catecismo. Gracias a estos puntos fue que en el año de 1531, es decir, 10 años después, ¿verdad?, de la gran caída de Tenochtitlán, un sábado 9 de diciembre, una fría mañana aquel sábado 9 de diciembre del año 1531, que el indio Juan Diego se dirigía camino de Cuautitlán, de donde él era originario, del pueblo de Cuautitlán. En aquel entonces, vamos a decir, un poblado de los indios chichimecas, donde vivían, donde se asentaban los chichimecas, la etnia de los chichimecas, una porción de por allá. Juan Diego tenía que recorrer un largo camino para escuchar misa
En aquel entonces ni siquiera utilizaban caballos, él se caminaba eso de acá, y caminaba durante horas solamente para ir de Cuautitlán a Santiago de Tlatelolco, que es donde se encontró la primer capilla que trajeron los españoles. Y en aquel sábado 9 de diciembre, un día después, ¿verdad?, de la festividad de la Santísima Virgen, bueno, una festividad importante para la iglesia del 8 de diciembre, de la Santísima Virgen, se dirigía para escuchar la misa en honor de la Santísima Virgen María. Tenía que caminar un largo camino a pie. Juan Diego se iba desde la madrugada, desde muy tempranas horas, desde la madrugada, para llegar a este punto de Santiago Tlatelolco, a la pequeña, una choza que no era ni siquiera una iglesia como la conocemos actualmente, era una choza sencilla, ¿vale?, en donde se oficiaban misas para los indígenas, para el pueblo en general. Al momento de que Juan Diego pasó por un costado, por el camino que, vamos a decir, pasa por un lado del cerro del Tepeyacac o del Tepeyac, él sabía perfectamente qué se hacía en ese cerro. Sabía perfectamente que ahí se encontraba la diosa de la Coatlicue. Sabía muy bien Juan Diego que ese lugar era lugar de sacrificio. Por eso no atravesaba el cerro, sino que lo bordeaba por un camino de abajo. Pero llamó su atención que rodeando el camino a ese cerro, escuchó una música semejante al canto de muchos pajarillos. Esa música que llamó su atención, que captó su atención, cesó, es decir, se dejó de escuchar, y escuchó entonces una voz que venía desde lo alto del cerro, que lo llamaba Juanito, Juan Dieguito. Le hablaba en su lenguaje, en el náhuatl, que era la lengua que él hablaba. Y escuchaba esas palabras tan tiernas, tan dulces: Juanito, Juan Dieguito. Sabía perfectamente, decíamos Juan Diego, qué se celebraba ahí, qué se llevaba a cabo en ese cerro. Lugar de sacrificios humanos. Pero escuchar la música, escuchar que le hablaban con una voz que le hablaba por su nombre, Juanito, Juan Dieguito, que lo trataba como a un hijo. Le llamó su atención y decidió subir hasta la cumbre de este cerro. En esa cumbre del cerro del Tepeyacac, descubrió con sorpresa que la flora, que la vegetación, había una parte de esa cumbre del cerro que la vegetación estaba presente. Y dice uno, bueno, pues es que es un cerro, es normal. Pues sí, pero era diciembre, en donde las plantas se congelaban debido a los intensos fríos, debido a la altura de este cerro, en donde cerca había un lago, el lago de Texcoco, cuya humedad provocaba que las plantas se congelaban. Un lago salado que mataba a algunas plantas, las congelaba, las quemaba, y era imposible, por ende, que existiera vegetación. Pero él descubrió una gran vegetación y decía, él se preguntaba, ¿cómo es posible que el canto de un ave, el canto de estas aves, de estos pajarillos, estén presentes ahí? Si los pájaros no están en el invierno, no están sobre la vegetación congelada, no, al contrario. En la cumbre de este cerro encontró una parte que estaba cubierta por vegetación como si fuera primavera. Y en medio de esa cumbre encontró a una señora de singular hermosura que estaba de pie entre las rocas de aquel cerro, cuyas vestimentas irradiaban resplandores, ¿verdad?
Juan Diego, al apreciar aquello, no pudo más que quedar absorto. No sabía qué pensar Juan Diego. Pero al escuchar el clamoroso el dulce canto, la dulce voz, el dulce canto, perdón, de los pajarillos, y aquella dulzura de estas palabras Juanito y Juan Dieguito, no pudo menos que expresar lo siguiente al ver a esta señora de singular hermosura, que estaba de pie entre aquellas rocas, cuyos vestidos irradiaban resplandores, y le dijo las siguientes palabras: señora y niña mía, tengo que llegar a tu casa de México, Tlatelolco, a seguir las cosas divinas que nos dan y enseñan nuestros sacerdotes. Pongamos atención a esto de acá. Señora y niña mía, tengo que llegar a tu casa de México, Tlatelolco. Juan Diego, al ver a aquella señora de singular hermosura que irradiaba esos resplandores, sabía perfectamente de quién se trataba. Sabía perfectamente que esa señora no era aquella Coatlicue, no era aquella diosa emplumada, la que tenía la falda de los serpientes, la que se consideraba como la madre de todos los dioses. Sabía perfectamente que no se trataba de la misma persona, el mismo individuo en dado caso. Sabía perfectamente, Juan Diego entendió que aquella señora era una señora que venía del cielo. Por eso le dice, tengo que llegar a tu casa de México. Sabía perfectamente que no era un producto del demonio, como aquella diosa, como aquella Coatlicue. Por eso les decía, a seguir las cosas divinas que nos dan y enseñan nuestros sacerdotes. Nuestros sacerdotes. No dice los sacerdotes, no, nuestros sacerdotes. La incluye a ella. No la discrimina en ningún momento, no la saca aquí de la jugada, como decimos acá. Y la Santísima Virgen, con aquella dulzura, con aquellas palabras tan dulces, le dice, sabe y ten entendido, tú el más pequeño de mis hijos, que yo soy la siempre Virgen María, madre del Dios verdadero. El más pequeño de mis hijos, Juan Diego, un indio extremadamente humilde, y no por decir de los mismos españoles, a decir de los mismos indios, de los mismos chichimecas, de la misma etnia, que siempre fue el más humilde de todos ellos, más caritativo, etcétera, lleno de virtudes, pues. Y la Santísima Virgen se presenta ante él. Al ver ella la atención para ella prodigada de parte de este pequeño indio, ¿verdad? Y le confiere lo siguiente: yo soy la siempre Virgen María, madre del Dios verdadero, no aquella Coatlicue, no aquella serpiente que está allá, no aquella imagen satánica, no. Le dice, yo soy la Virgen María, la madre del verdadero Dios. Veíamos ahorita en imagen de la Coatlicue que ella era la madre de todos los dioses, ¿verdad? Pues aquí le dice la Virgen, no, yo soy la verdadera madre de Dios. Y le hace la siguiente petición al indio Juan Diego: deseo vivamente que se me erija aquí un templo, en este lugar, precisamente en este lugar, en este cerro. Y va más allá la Santísima Virgen y le dice, para que en él, en este templo, mostrar y dar todo mi amor, compasión, auxilio y defensa, pues yo soy vuestra piadosa madre. Yo soy vuestra piadosa madre. La Santísima Virgen, desde aquella aparición, le demostró a aquel indio Juan Diego, ella es la madre de piedad. Aquella letanía, ¿no? Que rezamos en el Santo Rosario. Virgo Pietatis, ¿no? Madre piadosa.
Digo, Virgen piadosa. La Santísima Virgen, a lo largo de sus apariciones, desde su primera aparición allá en España, ¿no? Con con los apóstoles, siempre se ha demostrado como una madre de piedad. Con Nuestra Señora en aparición, la primera aparición reconocida de la Santísima Virgen cuando ella estaba viva, Nuestra Señora del Pilar, ella siempre se ha mostrado así, como la madre piadosa, como la madre de amor, como la madre de compasión, auxilio y defensa de los cristianos. Por eso, después de aquella batalla de Lepanto, pues su Santidad Pío V ordenó agregar la letanía, auxilio de los cristianos, en las letanías del Rosario. La Santísima Virgen le pide a aquel indio que la invoquen y que en ella confíen, porque quiere escuchar ella ahí nuestros lamentos, remediar nuestras miserias, penas y dolores. Ella quiere estar ahí, quiere demostrarse como esa madre piadosa, esa madre de piedad que ella es, esa madre amorosa, compasiva, ese auxilio de los cristianos, esa destructora de la herejía. Habiendo terminado de decir esto, la Santísima Virgen le encomienda a aquel indio que vaya a ver al señor obispo, al señor al fraile Juan de Zumárraga, que era obispo, era fraile dominicano, perdón, si no me equivoco. Que vaya al palacio, que fuera el palacio del señor obispo, que el palacio no era más que una choza de palmas, así muy rudimentaria, no era como dicen ahora las leyendas negras, un castillo como los reyes, no. Era una choza común y corriente, pero se le conocía como palacio, porque ahí habitaba el señor obispo. Le ordenó que fuera a ver al señor obispo para que le contara todo cuanto había visto, que para ella era muy importante, que su voluntad era que ahí se erigiera un templo en honor a ella. Y por todo esto, ella lo recompensaría sobremanera, al ser la madre de Dios, al ser la señora del cielo, al ser la madre del verdadero Dios, del único Dios. Ella lo recompensaría a este pobre indio. Pensemos un momento aquí, queridos hermanos, sobre todos los favores que recibimos de Dios nuestro Señor y por la intercesión de la bienaventurada y siempre Virgen María. ¿Cuántos favores ha prodigado hacia nosotros? ¿Cuántas veces le hemos pedido de rodillas? ¿Cuántos favores pudiésemos pedir? ¿Cuántas veces hemos pedido a la Santísima Virgen que interesada por nosotros ante Dios nuestro Señor para recibir alguna gracia especial? ¿Y cuántas veces nosotros la hemos recompensado a ella? Meditemos un poco en esto. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hacemos nosotros por ella? ¿Qué le ofrecemos a la Santísima Virgen en honor de tantos favores que de ella recibimos? Muy bien. Una vez, habiendo terminado la Santa Misa, el indio Juan Diego pues se dirigió inmediatamente hacia la choza esta que se le conoce como el Palacio del Señor Obispo. Una simple choza, ¿no? En cuyo acceso estaba limitado. Se narra que duró alrededor de 4 horas para poder ver al señor obispo. 4 horas. Era tanta aquella enjundia, aquello que él veía, que quería ver eso. Y el señor obispo, al ver eso, al enterarse de aquello, decidió pasarlo. Cuando escuchó eso, el señor obispo, Monseñor Juan de Zumárraga, le comentó lo siguiente: déjame pensarlo. Por ahora anda con Dios y ya veremos otro día. Fíjense muy bien. Por ahora anda con Dios y ya otro día veremos. El señor obispo sabía perfectamente que en el cerro del Tepeyac o Tepeyacac
se realizaban sacrificios humanos. Perdón. Sabía perfectamente qué estaba ahí, qué imagen estaba ahí, qué imagen se adoraba por los antiguos indígenas. La primera impresión del obispo Juan de Zumárraga fue de que era el mismo demonio que se hacía presente. Él tenía dudas con eso. Él no sabía si creer o no. Aquel 9 de diciembre, este indio decía, bueno, pues escuchó, cumplió con aquello, humildemente cumplió con aquello. Y al recibir estas palabras, déjame pensarlo, del obispo Juan de Zumárraga, que lo mandó con Dios, que fuera acompañado por Dios nuestro Señor. Es decir, que Dios nuestro Señor lo bendijera, que lo acompañase en esta misión. Y que otro día atenderían esto pensando que si podría ser una broma, alguna cosa así. Con esa humildad, el obispo de Juan de Zumárraga despachó a este indio, es decir, lo despidió. Este indio, que regresó esa misma tarde de aquel sábado 9 de diciembre, regresó al mismo lugar, ya apenado, llorando, triste, afligido, contándole a aquella señora que estaba sobre aquellas rocas. Le pidió le rogó, inclinado ante ella, que se sirviera de alguien más, porque él era insignificante. Él no valía nada, él se sentía que no valía nada, era una persona completamente desprendida. Se sentía, él mismo se llamaba como un pobre indio, despreciable. Él se trataba así, como el indio más despreciable de todos. Y la Santísima Virgen, con aquella ternura, con aquel amor, con aquella atención de una verdadera madre hacia sus hijos, lo cubrió bajo su manto poderoso y le contó, solamente tú puedes hacer esto. Y le pidió, vuelve otro día y cuéntale lo mismo. Pensemos en esto, hermanos. ¿No debería ser esta nuestra postura ante la Santísima Virgen María cuando le rogamos a alguna que interceda por nosotros por algún favor especial? ¿No debería ser esta actitud que tomó el indio Juan Diego, aquella humildad que caracterizaba a este indio, de sentirse como nada, como el mismo apóstol San Pablo, soy un gusano y no soy hombre? Presentarnos humildes ante ella. ¿Por qué no podremos hacer nosotros lo mismo? Presentarnos humildes ante ella, reconocernos como nada, como lo que somos, nuestra bajeza humana, nuestra condición humana, y pedirle a la Santísima Virgen con aquella humildad que ella disponga lo mejor para nosotros. Se llegó el siguiente día, domingo 10 de diciembre. El indio Juan Diego, después de habiendo terminado la Santa Misa Dominical, se acercó de nueva cuenta al señor obispo, al obispo Fray Juan de Zumárraga, Monseñor Fray Juan de Zumárraga. Al ver la insistencia de este indio, del fraile Juan de Zumárraga, al ver la insistencia, no le creyó, porque sabía perfectamente de qué iba aquel cerro, de qué se trataba lo que se hacía allá. Él necesitaba, el obispo, descartar cualquier posible obra maligna del enemigo, del demonio. Es por ello que le pidió una señal. Le pidió a aquel indio, dile a aquella señora que te mande una señal. Que te dé una señal de que compruebe de que ella efectivamente es quien dice ser, la madre del verdadero Dios, la Santísima Siempre Virgen María, como ella se presentó ante aquel obispo. No supo pedirle qué señal, simplemente le dijo, pídele una señal. Pero no sabía qué señal pedir, porque no sabía de qué se trataba aquello, no sabía de qué iba aquello. Es por ello que, dudando todavía de este indio Juan Diego, ordenó a dos de sus de su personal,
¿verdad? El fraile, ordenó que lo siguieran. Y cruzando el puente de aquella ciudad de Tlatelolco, de aquel pueblo de Tlatelolco, estaba rodeada por un lago. Cruzando el puente, lo perdieron de vista. Y estos seguidores de este obispo pensaron que se trataba de algún hechicero, muy común en aquel entonces, algún santero, alguna cosa de esas. Por lo tanto, al momento de ellos regresar, le pidieron al señor obispo que no le creyera, que ignorara a este indio, que estos franciscanos dudaban de todo lo que narraba este indio Juan Diego, que sucedía en aquel cerro del Tepeyacac, o el Tepeyac. Estos franciscanos dudaban de eso, porque pensaban que era una obra del mismo demonio, al saber perfectamente lo que se hacía en aquel entonces. Es por eso que ese domingo 10 de diciembre, habiendo salido del templo de la Santa Misa, el indio Juan Diego regresó al cerro del Tepeyac y se encontró con aquella señora de nueva cuenta. Y ese mismo domingo 10 de diciembre, el indio Juan Diego le pidió la señal a aquella señora del cielo. La Santísima Virgen lo despachó, le ordenó que fuera y que regresara al día siguiente, que ella le entregaría la señal. Ella le indicaría qué señal sería suficiente para que él creyera. La Santísima Virgen mandó entonces a que partiera a aquel indio. Le ordenó que se retirara a su casa y que al día siguiente regresara. Aquel lunes 11 de diciembre que regresara. Cuando llegó a su casa, el indio Juan Diego, de 54 años de edad en ese entonces, se encontró que con su tío, Juan Bernardino, nombre cristiano, después de haber sido bautizado, un hombre de verdadera fe, ¿verdad? De buen cristiano, después de su conversión, estaba enfermo. Juan Diego, preocupado, la mañana del 11 de diciembre, fecha en que la Virgen le pidió que fuera al cerro por la señal, que ella le daría la señal con la que el obispo creyera, la señal que el obispo estaba pidiendo. Juan Diego, al ver que su tío Juan Bernardino estaba enfermo de gravedad, estaba a punto, al borde de la muerte, que estaba enfermo de cocolixtle, que era una enfermedad parecida al tifo. Al él ver que ninguna medicina surgía efecto en él, el mismo Juan Bernardino, el tío de Juan Diego, rogó encarecidamente a su sobrino Juan Diego que saliera a buscar al confesor porque él ya se sentía al borde de la muerte. Él no quería morir sin recibir los santos sacramentos. Es por eso que la noche de ese 11 de julio, de ese lunes 11 de diciembre, perdón, la noche de aquel 11 de diciembre, salió a Tlatelolco en busca del cura. La noche del 11 de diciembre. Juan Diego, preocupado porque no había cumplido con la encomienda de aquella señora del cielo, de la Santísima Virgen, decidió tomar una ruta alterna. Es decir, ya no pasar por la ruta del cerro, del Tepeyac. No, él decidió tomar otra ruta para llegar al mismo punto, que estaba entre el cerrito del Tepeyac y otro cerro que está junto actualmente ante este cerro del Tepeyac. La Santísima Virgen, en esa ruta que no era del cerro, era otra ruta totalmente distinta, se le apareció, bajó de aquel cerro, de aquella cima, bajó y llegó al encuentro de aquel indio Juan Diego. El indio Juan Diego, con aquella sencillez que lo caracterizaba,
le hizo saber sobre su tío, lo que sucedía, que iba a buscar al confesor, y le dijo, después de ello iré a cumplir con tu mandato, iré a cumplir con su mandato. El indio Juan Diego, con aquella humildad que lo caracterizaba, ante aquella señora, atendió primero la caridad. Nos dice el apóstol San Pablo, fe, esperanza y caridad es lo que debe de caracterizar a un cristiano. Y de las tres, lo más importante, la virtud más importante es la caridad. ¿Por qué la caridad? Porque su tío estaba a punto de morir, porque iba a conseguir al sacerdote que le suministrara los sacramentos para que tuviera una buena muerte su tío. Y después de eso atendería el mandato de aquella señora del cielo. La Santísima Virgen, al escuchar aquello, narró palabras tan excelsas, tan hermosas, que no tienen desperdicio. Le contestó de la siguiente manera: no es nada lo que te asusta y lo que te aflige, que no se turbe tu corazón. Esa enfermedad, no temas a esa enfermedad, ni a ninguna otra enfermedad ni angustia. Y con palabras hermosas que resuenan en el corazón de cada cristiano, le pregunta a la Santísima Virgen al indio Juan Diego: ¿no estoy yo aquí que soy tu madre? ¿No estás bajo mi sombra? ¿No soy yo tu salud? ¿No estás por ventura en mi regazo? Que no te apene ni te inquiete otra cosa. No te aflija la enfermedad de tu tío, que no morirá de ella. ¿Estás seguro de que ya sanó? La Santísima Virgen, en palabras hermosas, nos dice lo siguiente: cuando nosotros acudimos a ella, ella nos dice, nos habla de el espíritu habla a lo bajito, pero el mundo habla a los gritos. El demonio grita, pero el espíritu habla a lo bajito, porque habla directamente al alma y al corazón. No es nada lo que te asusta, lo que nos asusta, lo que nos aflige. No tenemos por qué, nuestro corazón no tiene por qué turbarse. La Santísima Virgen nos dice: ¿acaso no estoy yo aquí que soy tu madre? No estamos bajo su sombra poderosa. No es ella nuestra salud, nuestro amparo, nuestro refugio. Mientras estemos con ella, no tenemos por qué apenarnos ni inquietarnos, porque ella intercederá por nosotros ante Dios nuestro Señor. La Santísima Virgen siempre ha estado ahí y siempre va a estar ahí para nosotros. Así como este indio, que humildemente le pedía que lo ignorara, que no lo tomara en cuenta, que se disculpó ante ella porque no pudo cumplir con el mandato que ella le había pedido, ¿verdad? Que ella misma le dijo: tu tío ya está salvo, ya ha curado, no tengas miedo de esa enfermedad ni de ninguna otra. La Santísima Virgen le pidió entonces a aquel indio, aquella noche, ¿verdad?, de aquel 11 de diciembre, de aquel lunes 11 de diciembre, le pidió que regresara al siguiente día, que subiera a la cumbre donde lo había visto originalmente, en aquella cumbre de aquel cerro, y que cortara las flores que allí encontraría. Ojo, las flores que allí encontraría. Estamos hablando que en ese entonces era muy poca la vegetación, porque se moría la vegetación, pues, debido a las temperaturas tan extremas. Juan Diego sabía perfectamente eso. Conocía perfectamente que ahí no podía haber ninguna vegetación. Perfectamente lo sabía en ese entonces. Era diciembre, helado, con el lago del Texcoco, la humedad, pues las sales del lago, pues quemaba las matas, las plantitas, las quemaba, las mataba. Sin embargo, él, sin preocupación y sin desconfiar en lo que le había dicho aquella señora del cielo,
Al día siguiente subió al cerro a buscar esas flores. Cuando llegó ahí, sabiendo perfectamente que no crecía que no había flora, menos en esa región, se encontró con una cumbre convertida en un jardín florido, cuyas vegetación eran rosas de Castilla. Una flor especial que no crecía en ese entonces en ese cerro. Juan Diego se dice que no conocía las rosas de Castilla, porque esas eran de España. Por eso se llaman rosas de Castilla, porque vienen de la parte de Castilla, de España. Y Juan Diego, al ver aquellas hermosas rosas, llenó su tilma, el manto que él tenía, ¿verdad? La túnica que él utilizaba, la vestimenta que los indios llevaban, la llenó de flores, de rosas, y acudió inmediatamente con aquella señora, en donde originalmente se había presentado, y se las mostró a la Santísima Virgen. La Santísima Virgen, tomándolas entre sus manos, las abrazó, las agarró, las besó y les regresó a la tilma. Tomó aquel montón de rosas, las abrazó, las besó y les regresó a la tilma de aquel indio. Y le dijo: esta es la señal que yo te mando para que este es el obispo. Únicamente se la debes demostrar al señor obispo, únicamente al obispo. Cuando estés presente frente a él, desplegarás tu manto frente a él, nada más, únicamente al obispo. Ese fue el mandato de la Santísima Virgen a aquel indio. Aquel martes 12 de diciembre, aquella mañana de aquel martes 12 de diciembre. ¿Qué sucedió después? Pues después de esto, el indio Juan Diego, cuando fue a Tlatelolco, aquella choza, al palacio del señor obispo, los guardias que pensaban que era un embustero, que era un brujo, etcétera, que era un santero, alguna cosa de esas, no le dejaron entrar, le negaron la entrada y le insistieron: muéstranos qué llevas dentro. Y él le dijo: no, porque la señora del cielo me pidió que únicamente, esta es la señal que le traigo al señor obispo, que solicitó el señor obispo, y la señora del cielo ordenó que únicamente él es el que debiera ver esto, la señal del cielo. Después de aquellas palabrerías, demás, alegatos sin sentidos, el señor obispo ordenó que pasara al indio Juan Diego, le ordenó que entrara a aquel palacio. Él quería ver cuál era la señal que mandaba. ¿Qué señal estaba mandando aquella señora del cielo? Tenía curiosidad por saber qué estaba sucediendo. Conocía perfectamente a Juan Diego, sabía que no era capaz de mentir, sabía que no era ningún hechicero ni nada, pero aquellos monjes franciscanos que insistían en que sí lo era, porque se les perdió la vista cuando cruzó aquel puente para llegar a la capilla, ¿verdad?, del lago de Tlatelolco. El obispo, Fray Juan de Zumárraga, quería saber qué estaba pasando, de qué se trataba aquello, de qué iba aquello. Y es por eso que cuando el indio Juan Diego llega a su presencia, despliega aquel manto y vemos la imagen bendita, la imagen sagrada de la Santísima Virgen María. Y el obispo atónito ante aquella imagen, los mismos franciscanos, la traductora que estaba ahí, que le decían esclava, que no es esclava como lo conocemos ordinariamente, no, que era la que traductora de español al lenguaje náhuatl. El obispo no sabía hablar náhuatl, sino que tenía una traductora, al igual que los franciscanos, los acólitos, las personas que estaban ahí presentes. Al desplegar el indio Juan Diego aquel manto, al mostrarle aquellas rosas, inmediatamente notaron todos y se arrodillaron y veneraron la imagen sagrada de la Santísima Virgen María. Atónitos ante lo que estaban viendo, ante lo que ante sus ojos se hacía presente.
incrédulo, arrepentido el obispo, al igual que los franciscanos, por haber dudado de este humilde indio, de este humilde chichimeca, contemplaba la majestuosidad de la Santísima Virgen, que se hacía presente, que se mostraba con estas manos, orando, con la cabeza inclinada en señal de oración. Aquel acto histórico, aquel hito en la historia de la humanidad, que hasta el día de hoy resuena, se sigue haciendo presente, sucedió aquel momento, aquella mañana del 12 de diciembre de 1531. Perdón, 1534, perdón. Fíjense muy bien. Todo el día, aquel día, el obispo le ordenó a Juan Diego que lo acompañara, porque quería ser partícipe de todo el pueblo, todas las personas que estaban ahí. El obispo incrédulo, después de contemplar aquello, le pidió al indio Juan Diego: ve a mostrarnos dónde es la voluntad de la Señora del Cielo que se le dirija a su templo. Aquella petición que recordó perfectamente el obispo Fray Juan de Zumárraga. En donde quiera la Señora que se le construya su templo, al notar que aquello venía del cielo y no era obra del demonio, inmediatamente realizaron una peregrinación hacia el cerro del Tepeyac. Después de aquello, de aquel lugar, Juan Diego, preocupado por la salud de ese tío, llegaron a su casa. Inmediatamente después de aquí, el obispo acompañó al indio Juan Diego, puesto que ya le había platicado en el transcurso sobre la salud de su tío Juan Bernardino, que estaba al borde de la muerte. El obispo decidió acompañarlo para suministrarle los santos sacramentos, pero se encontraron con la grata sorpresa, de que estaba completamente curado. Ya no tenía aquella enfermedad del cualistle. Al ver aquella comitiva, aquel mundo, aquella comitiva de personas, de españoles, de frailes religiosos, de indios, etcétera, Juan Diego le contó a su tío Juan Bernardino todo lo ocurrido. Cuando Juan Diego le narró todos esos detalles a su tío Juan Bernardino, Juan Bernardino le contó a su sobrino: la misma Señora del Cielo, de la que tú me estás hablando, me pidió que le diga al señor obispo que era su voluntad que se le llamara como la siempre Virgen Santa María de Guadalupe. La misma petición que le hizo la Santísima Virgen al indio Juan Diego para que a través de él se le hicieran llegar al señor obispo, el mismo obispo presente en medio de los dos, es decir, entre Juan Diego y Juan Bernardino, escuchando todo aquello, escuchó con atónito, con aquella impresión, la misma petición que le había hecho horas antes, o días antes, perdón, el sobrino de aquel hombre. La Señora del Cielo me pidió que le diga al señor obispo que era su voluntad que se le llamara como la siempre Virgen Santa María de Guadalupe. ¿Por qué Guadalupe? Parte de las leyendas negras que se narran es que Guadalupe es una devoción que viene ahí. En realidad es el nombre de Guadalupe no es correcto. Era la Cuatlazatlupe. Cuatlazatluple, perdón. Está un poquito rebuscado. La Cuatlazuple. La Cuatlasuple, perdón, que así se presentó la Virgen ante el indio Juan Diego. Juan Diego le decía a los españoles, pero ¿quién era aquella señora? Preguntarle, ¿cómo se llama? Ellos que no entendían eso, decían, pensaban, es la Virgen de Guadalupe, una devoción que ya existía desde el siglo XIV o XV en España. La misma imagen de la Virgen de Guadalupe de España venía en la carabela de la Santa María de Colón,
en 1494. La misma imagen, la que encabezaba la proa, la punta de aquel barco, ¿no? De aquella carabela. Es la imagen que acompañó de a la carabela de Colón, donde él viajaba. Por eso le llamó la Santa María. Y ellos pensaban que, por lo de la pronunciación del náhuatl, pensaban que era la Virgen de Guadalupe, que ellos ya conocían, ya sabían quién era. Saben que era perfectamente la Santísima Virgen María. Por eso se le quedó así. Y en las traducciones literarias, en los hechos históricos, de ahí viene el nombre de Guadalupe, debido a esa confusión. Pero así se ha perpetuado, y los santos padres, ¿no? los sumos pontífices, así la han aceptado, así la aceptaron, así la reconocieron como tal, como la Virgen de Guadalupe mexicana, no española. La Virgen Guadalupe mexicana, no española. Quiero terminar con lo siguiente, queridos hermanos. Reflexionemos un poco en estas tres palabras, en estas tres frases de la Santísima Virgen María. Primero que nada, la Santísima Virgen nos pregunta, ¿no estoy yo aquí que soy tu madre? La Santísima Virgen, que a diario intercede por nosotros, que es el auxilio de los cristianos, la reina de los ángeles, de los patriarcas, de todas las jerarquías del cielo, la criatura más excelsa, la criatura más hermosa de la creación, la joya de la creación, la Santísima Virgen María, la joya de la creación que está por encima de los santos, que es la más santa de todos los santos. Nos pregunta, ¿no estoy yo aquí que soy tu madre? Ella misma nos dice en aquellas palabras hermosas del profeta David, ¿no? Cuando dice cuando él comenta, ¿por qué te afliges, alma mía, y me llenas de turbación? En los Salmos. La Santísima Virgen nos dice, ¿no estoy aquí que soy tu madre? Invóquenme y en mí confíen. Invóquenme y en mí confíen. La Santísima Virgen jamás, jamás, jamás en toda la historia, jamás ha decepcionado o ha defraudado a quien la ha invocado. Aún así, sea el peor de todos los individuos, la Santísima Virgen lo ha perdonado. Ha intercedido por él. Nuestro Señor Jesucristo nos enseña en los Sagrados Evangelios, ¿quién de entre vosotros, si teniendo 100 ovejas, una de ellas se pierde, no abandona las 99, va en busca de aquella, siente gran regocijo cuando la encuentra? Dios nuestro Señor nos muestra su misericordia a través del Hijo, pero también además de su Santísima Madre, de la Santísima Virgen, que siempre está orando por nosotros, que la Santísima Virgen coronada, elevada al trono de emperatriz de las Américas, reina de México, emperatriz de las Américas, siempre está orando por nosotros. Siempre está al pendiente de nosotros, como que aquella buena madre que es, como la madre amorosa que es, como la madre llena de bondad. Ella quiere escuchar nuestros lamentos y remediar todas nuestras miserias, penas, dolores, todo. ¿Por qué no podemos acudir, hermanos míos? ¿Por qué no le pedimos a la Santísima Virgen, le pedimos a Dios nuestro Señor, a través de la Santísima Virgen María, que interceda por nosotros, la Santísima Virgen, para que sea ella quien haga llegar a su muy amado Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, esos lamentos, esas miserias, esas penas, estos dolores mundanos, y pedirle lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó en el Padre Nuestro, pidiéndole a Dios nuestro Señor que se haga tu voluntad y no la nuestra, que se haga la voluntad de Dios nuestro Señor y no lo que nosotros pidamos. Pedirle a la Santísima Virgen que interceda por nosotros, que interceda por todos nosotros ante Dios nuestro Señor, para que Dios nuestro Señor, además de derramar gracias abundantes,
sobre todos nosotros, que permita que suceda lo que Él quiere y no lo que nosotros queramos. Que Él disponga lo mejor para todos nosotros. Digámosles entonces con todo el corazón y con todos los labios, y con el labio, desde lo más profundo de nuestro corazón: Santa María de Guadalupe, ruega por nosotros. Muchísimas gracias por el favor de su atención. ¿Qué tal, hermano? La verdad, sin palabras, ¿no? Escuchar tanto la historia de la Virgen de Guadalupe, creo que igual se quedó corto porque el tema es más largo todavía para poder conocer un poco más, ¿no? Y además, darme cuenta en este momento que estás con la charla, darnos cuenta de que además todos estos datos o todo este acontecimiento que se vivieron de las 5 apariciones que en realidad han sido de la Santísima Virgen de Guadalupe, están también corroborados tanto por cosas físicas, ¿no? Como el yate, la yate, que todavía era de Juan Diego, que se encuentra, si no me equivoco, en la Basílica de Guadalupe. Todavía Es el correcto. manto donde se impregnó, ¿verdad? Es correcto. Casualmente Sí, hay es. muchos estudios que he visto, perdón que te interrumpa, hermano, hay muchos estudios que he visto en donde han encontrado cosas tan difíciles para la ciencia poderlas explicar de lo que hay dentro del manto de la Virgen de Guadalupe. Y cada vez que se hace una investigación van saliendo cosas nuevas, que la verdad nos sorprenden de manera que es algo inevitable no poder creer que es un hecho sobrenatural y darle eh, la veneración y el respeto que se merece, hermano. Así es, hermano. Sí, de hecho, eso que comentas, hermano, es la tercera parte de esta plática. En una segunda parte, si Dios así lo permite, hablaríamos sobre la simbología de toda la imagen de la Santísima Virgen, que encierra muchas cosas, muchísimas cosas encierra. Está muy, muy interesante. Pero además de eso, hermano, hay muchísimas evidencias de la NASA, grandes científicos. Hay investigaciones increíbles, como que la imagen no tiene rastros de pintura ni vegetal ni animal. Es decir, la imagen ni siquiera está pegada en el ayate, está flotando sobre el ayate. La imagen, si una prueba que le hizo un oculista que es reconocido en México, de este mexicano, un doctor en oftalmología, un oftalmólogo, encontró que la retina se contrae. Es decir, si a nosotros nos ponen una luz sobre nuestra retina, la contraína pues se contrae, ¿no? Exactamente lo mismo sucede. Tiene la temperatura de una mujer embarazada constante, tiene latidos del corazón, 115 latidos, pulsaciones por minuto, si no me equivoco. Es decir, si tú llegas con un estetoscopio y la pones sobre la tilma, sobre la bendita imagen de la Santísima Virgen, escuchas latidos del corazón. Y una cantidad sorprendente que, si Dios así lo permite, después los abocaremos de ella. Hermano, nada más comentar una cosa, un detalle muy, muy importante que se me pasó mencionar. Quiero ofrecer una muy sincera y muy sentida disculpa a todos ustedes, además de los metidas de pata que uno pues llega a cometer y todo. Precisamente algo muy importante que tú comentaste ahorita, hermano. Uno, pues sí, la verdad es que siente, cuando habla sobre la Santísima Virgen, sobre nuestro Señor Jesucristo, uno la verdad se siente corto. Dice, bueno, lo que dije es poco en realidad, sobre todo lo que se puede hablar. Podríamos estar horas y horas y horas hablando sobre la Santísima Virgen y sinceramente nunca terminaríamos. Es por eso que ofrezco a todos ustedes una muy, muy y sentida disculpa a todos ustedes por esto, de estas palabras, pues que fueron, pues, muy, muy, muy resumidas. Hay muchísimo que se puede hablar sobre la Santísima Virgen, muchísimas cosas, pero pues el tiempo, pues, corre, ¿no? Así es, pero sí hay para Parece que se cortó la...
Muy bien, parece que se cortó la, la transmisión. Muy bien, pues supongo que ahorita John se conectará más ratito. Pues con esto termino mi participación. A nombre de todo México, de las personas que integramos México Guadalupano, su sección Sonora, les deseo a todos ustedes, les deseo a su servidor, a Abraham Duarte Ruiz, desde una muy bendecida pues, tarde, desde un muy bendecido fin de semana. Que Dios nuestro Señor nos bendiga a todos nosotros, que la Santísima Virgen nos acompañe siempre y nos arrope siempre, nos acobije bajo su manto poderoso. Dios los bendiga. Primeramente Dios, y si Dios así lo permite, estarán pendientes 2 pláticas más sobre la Santísima Virgen de Guadalupe, para, si Dios así lo quiere, que nazca en nuestros corazones, que el incremento y la devoción a la Santísima Virgen, esa Madre de Piedad, esa Virgen poderosa, ese trono de la eterna sabiduría, que es la causa de nuestra alegría, la salud de los enfermos, la estrella de la mañana, ese auxilio de los cristianos. Que Dios nuestro Señor, a través de la intercesión de la Santísima Virgen María, pues derrame abundantes gracias sobre todos nosotros. Dios los bendiga.